lluvia es lo que nos tiene hoy con formas y toda la cotidianidad alterada. Es la lluvia, es el tiempo. Es una pena que el país, la república, la nación, el Estado, carezca de liderazgo para tener controles sobre la situación climática. Aquí se habla mucho de modernidad y se habla mucho de postmodernidad, de progresos, de avances, de crecimiento económico y la política atrasada. Una política decimonónica. Eso es lo que tenemos. Muchos políticos con un discurso modernista, progresista. Sin embargo, control de las aguas no tenemos, ni tampoco control de la energía eléctrica. Mucha agua sin energía eléctrica. Medio país apagado. Medio país apagado. Averías de 36, 48 y hasta 72 horas. Zonas enteras de la capital sin luz por 48 horas y todo bien, gracias. Me llamó una señora de Residencial Independencia todavía anoche. Tenía 48 horas sin luz, frente a frente al Partido de la Liberación Dominicana. Ese residencial que está ahí, sin luz por 48 horas. Una avería. Me dice Elvin aquí, Villamella sin luz. Sin luz, parte de Santiago sin luz. Medio país apagado, porque llueve. Porque llueve. Y necesitamos que llueva para que pueda haber agua. Porque tampoco hay control. No hay una predisposición, no hay una determinación estatal de estar en disposición de crear las infraestructuras sanitarias, las infraestructuras hidráulicas, para que el país tenga garantía de agua y garantía también de la canalización del agua. No tenemos eso. Y estamos hablando de modernidad. Estamos hablando de Catalina, de plantas a carbón. Mientras tanto el país está apagado. Apagado. Apagado el país. Y hay que pagar la energía eléctrica cara. Y estamos hablando permanentemente de crecimiento económico, glorificando el crecimiento del sector privado. La vida ciudadana aquí no crece. El bienestar ciudadano no crece, empeora. Y llegan al colmo de decirnos que crecemos 7.2%, crecemos 5.2%. Y el bienestar del ciudadano se deteriora en un 30 o un 40% cada año. ¿Dónde están los servicios sanitarios hoy en el país? ¿Qué hospital nos sirve hoy? ¿Cómo llegamos a un hospital con las calles llenas de agua? Parecen piscinas. ¿Cómo llegamos a un hospital con una emergencia? ¿Cómo se llega a un hospital? ¿Cómo se cruza una esquina con los semáforos apagados? Donde cada quien hace el fuerte manda. Cada quien camina por las calles como quiere. Porque el agua es motivo para que se caotice toda la ciudad, se caotice el Estado y se caotice también el servicio municipal. Todo es un caos. Porque llueve. Y necesitamos el agua que llueva para que podamos tener por las cañerías agua. Porque no hay anticipación. No hay plan, no hay programas, no hay iniciativas políticas ni estatales, y mucho menos municipales. Lo que sí tenemos es iniciativas para ir ensanchando y engrosando una burocracia asquerosa que estamos pagando. Una burocracia asquerosa. Un director de INAPA tirándose cubetas de agua fría. Y el país sin agua. Sin ninguna iniciativa en las presas, o en la construcción de presas, o en el mejoramiento de las existentes, para que haya agua segura.
No, cuando llueve una tormenta es suficiente. Con una tormenta es suficiente para que no haya país. Para que usted vea parqueos llenos de agua por falta de canalización. Por falta de canalización. Porque hay que hacer cosas que se puedan ver. La higiene no interesa. Un país higiénico no le interesa a ningún político en este país. Un país higiénico, una nación higiénica, ciudades higiénicas no interesan. Tapadas, todas las vías tapadas, llenas de agua, intransitable, la ciudad primada de América, intransitable, la ciudad posible, intransitable. Solo son eslóganes, solo son buenas intenciones, cartas de intención, denuncias de buena intención. Eso es lo que tenemos como ciudad y como servicio político. Si llueve, ni tenemos agua, porque el agua se ensucia y lo que llega a la cañería es agua sucia. Y si llueve, tampoco tenemos energía eléctrica. Se quedan barriadas enteras, pueblos enteros a oscuras, a merced de lo que quieran las autoridades irresponsables. Y nos quieren obligar a que aceptemos sus propuestas como buenas, que nos callemos, que aceptemos que eso está bien, y eso no está bien. Eso no está bien. Y no quieren que se le diga, no está bien. Si hay un fuego en Valle Nuevo, hay que esperar que llueva para que venga la lluvia y apague el fuego en Valle Nuevo. Esa es la historia. Esa es la realidad. Tenemos agua si llueve, porque no hay capacidad en el Estado para construir efectivamente las infraestructuras que necesita el país para garantizarle agua. Pero están los pueblos, las ciudades llenas de tuberías debajo de la tierra para los acueductos. Pero esos acueductos no circula agua. Lo que son el motivo, la razón, la coartada para que grupos mafiosos y ladrones, en nombre de construir acueductos, se hagan multimillonarios. Para eso es que tenemos a INAPA, para eso tenemos a la CAC, a Corazán en Santiago, a todas esas corporaciones de acueducto en el país, para robar. Para eso tenemos la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, privatizadas, mixtas, el Estado y el sector privado, para que los dos nos roben. Para que nos roben los empresarios y nos robe también Danilo Medina. Para eso tenemos la corporación privatizada, para que roben Danilo Medina y roben también los generadores. Para eso que tienen ahí la corporación privatizada, para cobrarnos lo que no nos dan, cobrarnos caro lo que no nos dan, y para robarse lo que nosotros pagamos. Para eso tenemos gobierno, y para eso tenemos empresarios, para eso tenemos empresa privada, para robar, robar y robar, y nada de servicio. Para eso es que tenemos aquí, en este país, empresa privada. Porque lo mismo que tiene el policía en la cabeza, que es el bolsillo del ciudadano, eso mismo tiene el empresario en su cabeza, el bolsillo del ciudadano. Aquí no hay servicio. Aquí no hay servicio de ningún tipo. No hay servicio. Aquí hay latrocinio permanentemente. Golpes, abusos contra la población. Si llueve, la población que se vaya al carajo. Déjenla apagada. Si es 3 días de tormenta, 3 días apagados, 3 días de sufrimiento. Un juego con el país, con la energía eléctrica, y un juego con el agua. No hay quien salga a las calles. No hay quien salga a las calles, bajo ningún concepto. Y hay de las emergencias. Y hay que pagar un Estado con 613,000 millones de pesos cada año para que se lo roben. 613,000 millones de pesos a un Estado que es incapaz de garantizar siquiera el tráfico en tiempo de lluvia. Incapaz de garantizar el tráfico en tiempo de lluvia.
no hablar de los otros servicios, incapaz de garantizar el tráfico, con 613,000 millones de pesos cada año de presupuesto. Y quieren más, quieren 50 y tantos mil millones de pesos más en el de 2015, para seguir dilapidando dinero ajeno. Este conjunto, este corro de ladrones que tenemos en el país. Permítame cambiar de tema. Vimos a doña Milagros en la tertulia del periódico El Día de hoy. Ella aparece hablando de cómo la reelección atacó, dañó al PRD y el clientelismo también. Lamentamos tener que diferir de doña Milagros en su aseveración y en su óptica de la reelección. No creo que la reelección dañara al PRD, ni tampoco el clientelismo dañara al PRD. No lo creo. El problema de la reelección es que se moraliza. El problema de la reelección es que se moraliza la reelección y no se trata del punto de vista político. El clientelismo no podemos moralizarlo. Tenemos que tratarlo del punto de vista político, no desde la moral. Siempre que tratamos los temas políticos, jugando a la moral con ellos, vamos a fracasar y vamos a desandar. Lo que estamos viviendo en este momento, la realidad nos señala lo que está pasando. Y no es por la reelección. Lo que estamos viviendo hoy no es por la reelección, es por el desgaste del sistema político y el desgaste del poder. La culpabilidad de lo que estamos pasando con los partidos, el desgaste de los partidos, no está en la reelección. El desgaste de los partidos y de los lideratos del país no está en la reelección. El desgaste está en el sistema de poder político y social que tenemos. Doña Milagro lo ve porque no sale del PRD. Su mundo es el PRD. Pero si ella observa lo que está pasando a nivel de las iglesias, tanto protestantes como católicas, ella puede descubrir la degradación que están teniendo las instituciones que están llamadas a servir los recursos humanos que deben ir a los partidos políticos. ¿Qué está pasando en el tejido municipal del país a nivel de convivencia municipal, juntas de vecinos? ¿Qué pasa con las juntas de vecinos? ¿Qué pasa con los partidos? ¿Qué pasa en el empresariado dominicano? ¿Crece el empresariado dominicano? Es el empresariado dominicano el que está proponiendo que la mujer que se preñe, y son mujeres empresarias, las que están pidiendo una movilización en el Código Laboral para resolver el problema de la preñez en la mujer. Y ese es un empresariado eficiente, ese es un empresariado que está a la altura de lo que estamos viviendo en el siglo XXI, de la sensibilidad social y la responsabilidad social que debe tener una empresa. Se compadece ese discurso de mujeres empresarias que les molesta el tema de las licencias a mujeres embarazadas. No es la reelección la culpable de esto. No es la reelección, es el sistema de poder que se ha degradado.
Es el poder político y social que se ha degradado en los últimos 17, 18 años. Degradado. ¿Dónde están las voces empresariales, las voces críticas del empresariado? ¿Dónde está un Payo Ginebra hoy en el mundo empresarial? ¿Dónde está un Hugh Brackett en el mundo empresarial? O un don Andrés Daguarre. Don Andrés Daguarre se parece a su hijo. ¿Dónde está un Manuel Díez? No el Manuel Díez Cabral que anda por ahí, que le lleve todo. ¿Dónde está un Payo Ginebra? ¿Dónde está un Mario Cáceres? ¿Dónde está esa gente? En los empresarios. No. Lo que tenemos son empresarios, comillas, haciendo de todo, asociándose con todo y con lo peor de todo el mundo. No es los partidos políticos que han entrado en crisis, es esa sociedad. Es esa sociedad. ¿Dónde están las agencias sociales? ¿Qué hemos hecho con la Plaza de la Salud, doña Milagros? No es la reelección la culpable de que la Plaza de la Salud, los fondos públicos, los fondos generales de la nación, estén en manos hoy privatizadas de grupos empresariales. La Plaza de la Salud, los fondos públicos. Lo que está pasando en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es otro ejemplo de la gran degradación ¿de qué? Del sistema de poder. Lo que está pasando con el agua no es un asunto de reelección. ¿Qué está pasando en la seguridad social? Es por la reelección. ¿Qué pasa con los afiliados de ingreso tardío? ¿Dónde está el dinero a esa gente? Es por la reelección. No, ese sistema de poder degradado, corrompido que tenemos hoy en el país, que lo está corrompiendo todo. Vaya al Club Mauricio Báez, vaya al Club San Carlos, vaya a San Lázaro. ¿Qué era el Comité Olímpico Dominicano hace 14, 15, 18 años? ¿Qué es hoy eso? ¿Qué eran las federaciones deportivas hace 20, 25 años? No es por la reelección, ni es por el clientelismo. Es la degradación universalizada de las instituciones dominicanas. ¿Qué es la escuela hoy? ¿Qué es la escuela? ¿Qué es la escuela? O sea, la educación, ¿qué es una escuela? ¿Qué es un aula de clase? Si construimos un aula de clase, nos robamos 1.300.000 pesos. Y si uniformamos un estudiante o le dotamos de libros, hay que buscar un libro porque hay un monopolio de 2 o 3 empresarios, tienen todos los libros y hay que comprarles 12.800 millones de pesos todos los años de libros a una sola persona. ¿Dónde está la pluralidad? ¿Dónde está la democracia? No es la reelección. No es la reelección el problema. El problema es el sistema político que tenemos, corrompido. El sistema de poder, no estamos hablando de los partidos, el sistema de poder es lo que está corrompido. ¿Y cómo se coge con una ley? Tiene que ver la reelección, con que una ley que vota el Congreso, la norma monetaria y financiera, sirva para anular lo que se llama usura, primeramente. Y en segundo lugar, para que empresas comunitarias, empresas mutualistas, como las asociaciones de ahorros y préstamos, que cada miembro, cada persona que tenía una cuenta era socio de la asociación. Y la ley monetaria y financiera quita esa categoría y permite que las asociaciones de ahorros y préstamos, todo el capital que estaba acumulado ahí, pase a ser capital corporativo de los directivos de las asociaciones de ahorros y préstamos. Tiene eso que ver con la reelección, ese fraude de ley.
tiene que ver con la reelección, ese fraude de ley. Miremos los hechos políticos desde la política y dejemos de moralizar este sistema político, que no vamos a ninguna parte. Llevamos ya 18, 20 años moralizando todas las cosas. La política no es moral, la política es conveniencia. Y el problema es que tenemos un poder político y social que solo ve conveniencias, que no se ve nada, es igual que un perro pitbull. Muerde y no suelta. Muerde y no suelta este poder. Y lo ha mordido todo y no quiere soltar nada. Por eso tenemos la situación política que estamos viviendo hoy. Y los muchos problemas políticos sin resolver los estamos moralizando, sin mirarlo como lo que son, problemas que piden, que necesitan soluciones. Nuestros problemas políticos, económicos, sociales, fiscales, son problemas políticos en primer lugar. Son demandas y piden soluciones, no piden excusas. Y cuando usted dice que clientelismo, corrupción, reelección son los culpables, usted lo está dando de lado. Usted le está dando de lado. Usted está tratando esos problemas como trata la droga. La droga no es mala por sí. Lo que pasa es que la droga es un instrumento que usted ha buscado inadecuado para resolver un problema que usted tiene. Los problemas políticos que tenemos siempre buscamos instrumentos inadecuados para resolverlos. Instrumentos inadecuados: reelección, corrupción, clientelismo, transparencia. Señores, los problemas no aceptan conceptos. Los problemas se manifiestan ellos mismos como lo que son. Problemas con sus síntomas. No aceptan conceptos. Y aquí estamos conceptualizándolo todo. Y no estamos resolviendo nada. Miren con la planta de carbón lo que el presidente dice: conspiración. Conspiración. El presidente de la República, el líder de la nación, dice conspiración contra la planta de carbón. El que tiene la guardia, el que tiene la policía, el que tiene el Ministerio Público, está hablando de conspiración. Conspiración. Busca un concepto para explicar su ineficacia, para explicar su irresponsabilidad y su contumelia. Busca un concepto: conspiración, para decir que él metió la pata con la planta de carbón, que él se equivocó. No, es una conspiración. El que tiene la guardia, el que tiene el DNI y tiene todos los servicios de calientaje y de espionaje privado a su servicio. Y está hablando de conspiración. Para que ustedes entiendan hasta dónde hemos llegado en esta irresponsabilidad democrática en la gobernanza del país. Usaré unos segundos para cambiar de tema. Miren otro ejemplo de lo que estamos viviendo y conversando con ustedes. Hubo una encuesta el año, no sé cuál, 13, 14, una encuesta de Gallup que sitúa a la República Dominicana como el quinto país más inseguro, no sé si de América o del mundo, no sé. Y ese es el motivo para que un jefe de la policía se distraiga de su obligación, de su responsabilidad, para contestar una encuesta. Para eso tiene tiempo el jefe de la policía, para hablar disparates de una encuesta y no dar ninguna explicación por lo que vive a diario la nación dominicana. Por ese clima de inseguridad generalizada que estamos viviendo.
por toda esta inseguridad generalizada. Él no tiene respuesta. Y cuando da una respuesta, dice una mentira. Porque nada de lo que dice, cuando usted mira a su alrededor, puede aceptar que eso es lo que él se compadece con la cotidianidad, con la realidad que está viviendo el ciudadano. No se compadece. Nadie entiende por dónde, cuando él habla de el 18% de disminución de la criminalidad. Nadie lo entiende por lo que vive, por lo que la gente vive. Y él mismo no es capaz de recoger sus propias letras, sus propias palabras. ¿Qué es lo peor? Cuando usted tiene un jefe de policía que le dice a un país que hay un plan, y después dice, no, el plan no es el 911. No es el plan general de seguridad pública, no, es el 911. El 911 ha permitido que se reduzca la violencia y la criminalidad en el país. El 911. Me recuerda mucho los generales de la Fuerza Aérea. Los tucanos han permitido que se baje el nivel y la frecuencia del tráfico de droga en la República Dominicana, porque había que justificar los 83 millones de dólares bárbaramente gastados por un presidente buscando 30 millones de dólares de comisión. Y lo mismo estamos haciendo con el 911. Ahora el 911 es la panacea, es el mantra, es la llave Tilson, el 911, la llave ajustable. La llave maestra es el 911. Con eso reducimos todo lo que tenemos que reducir en cuanto a asuntos de violencia, criminalidad y delincuencia. Con el 911. Estas barbaridades hay que respetar al país. El 911 es la capital, carajo. San Cristóbal, ¿qué es lo que tenemos en San Cristóbal? ¿Qué es lo que tenemos en Baní? ¿Qué es lo que tenemos en Baní? ¿Qué tenemos en San Cristóbal? ¿Qué tenemos en Ocoa? Hasta la misma autoridad delinquiendo. La misma autoridad delinque. Y este señor viene a decir al país que 18, que 17. No, por Dios. ¿Qué somos? Y vienen los nuevos mandos militares y nos hablan el mismo lenguaje de los que se fueron. Vienen con la misma perolata, la misma retórica asquerosa. Un Estado que no es capaz siquiera de emular a México, que México dentro de su crisis, dentro de su gran riesgo general de seguridad que tiene, es capaz de formular una solución. Mírenlo aquí, México creó una gendarmería nada más que para la delincuencia. Ahí está, eso es México. Eso es México. Capaz de crear una gendarmería para la delincuencia. Eso es México. Cogen guardias, marinos, y lo han construido, han diseñado una estrategia solamente para delincuencia, para criminalidad, violencia y delincuencia. No tienen 12, 13 mil guardias en servicios privados. Lo tienen en servicio de seguridad, junto con la policía. Eso es lo que hace un Estado. Y no tiene 12.000 guardias, 15.000 guardias, callezando en servicios inadecuados, no democráticos, no lo que le competen, en servicio privado, en finca, cuidando supermercados, cuidando burocracia privada. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Los grandes espías con su casa llena de guardia y de policía. La gente que vive del espionaje, protegido por las mismas Fuerzas Armadas.
delincuentes, protegidos por la policía y por las Fuerzas Armadas. Los delincuentes, como tenían a Figueroa Agosto, con un coronel de la policía cuidándolo. Y donde hay un coronel, ya se puede imaginar el séquito policial que había ahí, para cuidar a un narcotraficante, con fondos públicos. Miren lo que hace México. Un presidente de verdad, no un charlatán, un presidente de verdad. Un presidente de verdad crea una gendarmería y usa guardias y los mete ahí a contener la violencia, la criminalidad y la delincuencia. No se cruza de brazos, así que eso es un mal general y que eso pasa en todo el mundo. Él ha tomado su país en sus manos, Peña Nieto, como un presidente que es, como un presidente de verdad que es, un estadista. Ha cogido el tema en sus manos. Si no resulta así, vamos a ver de otra manera. Y no denunciando cosas para motivos, para tener comisiones, vendiendo, comprando camionetas y comprando pertrechos militares. No andan buscando comisiones. El ejército, la marina, la aviación mexicana están pensando en su país. Están pensando en su país. No andan buscando comisiones con tucanos, ni comisiones comprando camionetas. Es lo que estamos viviendo aquí. Teniendo motivo a comprar cámaras para vigilar la frontera. Cámaras para vigilar la frontera. Y el país, la nación, los 10 millones de dominicanos, ¿qué de ellos? ¿Qué suerte tienen? Cámaras para vigilar la frontera. Camionetas para patrullar. ¿Y dónde está el acercamiento? ¿Dónde está eso? El cuido en el barrio. ¿Quién cuida el barrio? Tienen cámaras en la frontera, pero ¿quién cuida los barrios dominicanos? ¿Quién cuida a la gente que sale a las 6 de la mañana, que sale a las 5:30 a buscar un carro en una calle? ¿Quién cuida a ese? ¿Quién cuida a ese? ¿Quién cuida a ese? Están cuidando a haitianos en la frontera y gastan millones y millones de pesos en cámaras. ¿Y quién cuida el dominicano que está aquí? El que está en el barrio. El que está en Higüey. El campesino de Higüey que vende la vaca. Que se pasa un año cuidando su vaca, cuidando su ganado. Vende el ganado. Y va el mismo policía con delincuentes y lo atraca y le mata con 82 años. Entonces ese Severiano Pillón, que no me cansaré de decirlo. A ese, ¿quién lo cuida? Y hay cámaras en la frontera. A ese, ¿quién lo cuida? A ese dominicano que se va a trabajar. Al dueño del colmado que se va a trabajar. Y que cuando va a las 6 de la mañana a abrir su colmado, lo que encuentra un maldito que le quita la vida y le mata. A ese carajo, ¿quién lo cuida? ¿Quién lo cuida a ese? Y este señor contestando encuestas, como Brad Pitt, privando de Brad Pitt o de cualquier otro actor, o Morgan Freeman, uno de esos actores, o Denzel Washington. De eso es que priva el jefe de la policía. Él cree que gusta y tiene que contestar todas las encuestas y todo lo que diga cualquiera y no se ocupa de su trabajo. ¿Qué es lo que debe hacer? Ocuparse de cuidarnos y protegernos a todos nosotros. Eso es lo que hace un jefe de policía y no estar contestando todas las encuestas y todo lo que diga cualquier carajo. Permítame unos segundos para cambiar de tema.
Te lo dije, con Levapen estás como un toro. Levapen te pone bien. Busca tu alegría en la farmacia. Levapen, siempre bien. Recientemente, y lo tratamos aquí, pero hemos visto que ha ido calando y ramificándose y teniendo mucha resonancia el tema del salario. El presidente recientemente, en la entrevista que concedió a quienes sirven a la prensa del Palacio, dijo que no se podía vivir con los salarios que teníamos. Un acto de demagogia vulgar del presidente de la República. Un acto de demagogia vulgar, tanto de él como del gobernador del Banco Central, que lo dijo antes. Por eso dije, cuando hablamos de eso, que miraba a Danilo Medina, dirigente del Partido Comunista de la República Dominicana, el Pacoredo, cuando estudiaba en la UAS. A ese era que estaba mirando cuando dijo esa palabra. A un Pacoredo. O sea, toda la vulgaridad posible cabe en esa expresión del presidente. Porque ni él tiene sinceridad con esa expresión. El salario es un derecho. El salario es un derecho. El trabajo es otro derecho. Y con el trabajo, el trabajador adquiere un derecho a recibir un salario, un sueldo. Un aumento de sueldo no es un derecho, es un deseo laboral. Por eso dije y he dicho y he usado el término vulgar en la voz del presidente. Es una vulgaridad del presidente hablar de que los salarios en el país son pocos. Porque si hay un culpable de que el salario no rinda, es Danilo Medina. Si el sueldo no rinde por Danilo Medina. Yo no voy a otra persona, voy a él. El aumento de salario no es un derecho, es un deseo laboral, es un deseo del trabajador, es un deseo, no es un derecho, un aumento de sueldo. ¿Por qué decimos que es un deseo? Porque ese deseo necesita que se produzcan otros deseos, otros sentimientos en el área laboral para que tenga justificación, para que tenga mancomunidad, para que entonces sí sea un derecho. Hoy, ¿dónde está la eficiencia en las empresas? ¿Dónde está la efectividad en las empresas? Y eso mismo, trasládelo al trabajador. ¿Dónde está la eficiencia laboral y dónde está la efectividad laboral en el país? ¿Quién ha medido eso? Y vámonos a la otra parte, al señor que está diciendo que los salarios son pobres, son paupérrimos, son insuficientes, son poquitos, son chiquitos. ¿Dónde está la eficiencia del Estado? La eficiencia fiscal del Estado. ¿Dónde está la efectividad fiscal del Estado, presidente Medina? Para que haya una renta salarial. ¿Dónde está la eficiencia y dónde está la efectividad del Estado? O sea, la efectividad fiscal. ¿Dónde están esos dos sentimientos, esos dos deseos? ¿Dónde están, presidente? Porque es muy bueno en una comida con periodistas
decir de mala fe que hay un sueldo muy pobre, cuando usted está usando una agresividad fiscal inaudita. Cuando usted está usando una eficiencia fiscal impublicable, y vamos a usar el mismo término que usted usa mucho, impresentable, inaceptable, porque eso es lo que usted está aplicando. Hoy solo hay que ver lo que acaba de suceder con el cargo a las compras por internet, para ver su ideología, para ver su idiosincrasia, para ver su vocación presidencial, fiscalista, agresiva. Solo hay que ver cómo usted justifica cambiar déficit por deuda de una manera irresponsable. O sea, esa deuda que usted está comprometiendo, esa deuda que usted está contrayendo, ¿quién la va a pagar? Es el mismo trabajador. Pero estoy hablando de efectividad fiscal. ¿Dónde están los efectos y la efectividad fiscal suya sobre la vida del trabajador? ¿Qué usted le está mejorando? Usted le está haciendo más barato el transporte a ese trabajador. Le está haciendo más barata la escuela. Le está haciendo más barata la salud al trabajador y a la empresa. Usted está privilegiando con exoneraciones de impuestos a los combustibles por más de 25 mil millones de pesos al año a sus amigos. Y eso es efectividad fiscal. Eso es eficiencia fiscal. Si quieren colocarle a un colmado una impresora fiscal a un colmado, mientras usted a sus amigos le exonera de impuestos 25 y 30 mil millones de pesos en combustible. Eso es efectividad, eso es eficiencia fiscal. Para que usted esté diciendo que los salarios son magros. Sí, son magros, pero no en la boca suya. Son magros, pero no en la boca suya. Si usted va a decir eso, póngase un pañuelo y dígalo con un pañuelo. Hoy, ¿dónde están los decretos que usted debió firmar hace un año para organizar los salarios públicos? ¿Dónde está el decreto, presidente? Y usted tiene, el decreto usted lo tiene hace un año para organizar, para hacer justos los salarios de las botellas públicas que usted tiene en la burocracia nacional. ¿Dónde está eso? ¿Usted ha firmado ese decreto? ¿Dónde está el decreto para darle las pensiones a la gente del Seguro Social? Para adecuarla, para acoplar las pensiones de la gente del Seguro Social. ¿Dónde está el decreto para mejorar las pensiones de los empleados públicos pensionados, militares y civiles, que ganan 1.200, 1.300, 1.400 pesos y 4.000 pesos de pensión? Y los médicos pensionados del sistema de salud pública que están cobrando 8.000 y 9.000 pesos mensuales de pensión. Gente que le dio 40 y 50 años de su vida al servicio sanitario del país. No en la boca suya. No en la boca suya. Y repetimos, un aumento salarial no es un derecho, es un deseo laboral. Y necesita la mancomunidad de otros deseos para que se pueda efectuar. Hay efectividad y eficiencia en las empresas. Hay eficiencia y efectividad en el servicio laboral del país. Y vamos a lo mayor, que es quien está promoviendo con su mano zurda el tema del aumento salarial, el presidente de la República y sus funcionarios en el Banco Central. Esa política del Banco Central, esa política de endeudamiento, de cambiar déficit fiscal por deuda, ¿a quién perjudica?
¿A quién le hace daño directo? ¿Sobre quién? ¿Qué destruye esa política de endeudamiento? ¿Qué destruye? La primera víctima es el salario. La primera víctima es el salario. Por eso estamos diciendo, antes de hablar de alza de sueldo, hablemos de esas cosas, de la efectividad fiscal y de la eficiencia fiscal. Hablemos de eso primero, porque si se sube el sueldo, otra vez vamos a terminar igual que lo que está pasando ahora, que también van a ser pequeños. Porque con una tasa de cambio disfrazada de 43, 44 por 1, cuando no es la realidad, simplemente se hace por vocación electoral, no porque responda a una ecuación económica esa tasa de cambio. Vamos a estar nadando en el mismo charco, permanentemente. El problema laboral del país no es un problema aumento salarial, no es un asunto de discusión jurídica ni de discusión económica, es de discusión fiscal. Tenemos que hacer esa discusión mirando la eficiencia fiscal y la efectividad fiscal del Estado. Si no miramos hacia ahí, aunque él está hablando de que es tirando el juego para otro lado, es al presidente a quien hay que exigirle disciplina fiscal, disciplina. No puede seguir cambiando déficit por deuda y trasladando sus déficits y sus falencias políticas, trasladándoselas a la sociedad. Su complicidad fiscal, él no puede seguir trasladándosela al pueblo dominicano. Es ahí donde hace, eso es lo que hace a los salarios perder la rentabilidad. Es el presidente. Son 187.000 millones de pesos en el 2012 y cerca de 80.000 en el 2013. Y en el camino que vamos andaremos por cerca de 80.000 millones de pesos otra vez de déficit, aunque lo quieran enmascarar. Y es eso lo que hay que frenar. Ese endeudamiento vulgar que Danilo Medina ha metido este país. Porque ese endeudamiento es el que nos obliga a que tengamos menos salarios rentables. Permítame cambiar de tema. Estos dos últimos temas los voy a tratar en forma sucinta, porque no quería dejar de tratarlo hoy. Esto fue una reunión de la iniciativa empresarial Quisqueya. Presidente y empresarios aquí revisan, por favor, avances, ayuda a República Dominicana y Haití. ¿De qué hemos hablado aquí? Iniciativa empresarial Quisqueya. Esos son los empresarios que están trabajando, que están invirtiendo en Haití. Están ahora buscando rendirle cuenta al presidente. Lo que hemos dicho aquí. Son esa gente la que presionaron en favor de Haití en este país desde septiembre con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional hasta que llegamos a la ley de naturalización y el reglamento. Son esos. Ahora quieren que el presidente se responsabilice, quieren comprometer al gobierno en sus iniciativas en Haití.
ahora quieren comprometer al gobierno en sus iniciativas con Haití. Y le adelanto al presidente, a los empresarios no, le adelanto al presidente con ustedes como testigo. Presidente, ese es un camino muy peligroso. Usted no puede prestar su cara ni prestar su oficio para algo que no ha sido constitucionalmente discutido en el país. El Senado de la República no conoce esas transacciones. Ni la conoce el Senado de la República Dominicana, ni lo conoce el Senado haitiano. Por eso digo que tenga cuidado. Tenga cuidado, presidente, con estos empresarios. Que ellos sí saben en lo que están. Y no tienen por qué meter al Estado Dominicano en ese berenjenal. Hasta ahí lo voy a dejar. Vamos al último tema del programa. La semana pasada le traté el tema del ébola. Y les decía que el mundo occidental tiene muchos mecanismos para controlar esta enfermedad. Aquí se está jugando al miedo con ustedes. Vi al ministro de Salud Pública todavía hablando de ébola, mientras aquí está muriendo gente por la chikungunya. En los últimos 15 días, han muerto más de 20 personas por acciones que tienen que ver con la chikungunya. No han muerto de chikungunya, han muerto por contagiarse y eso le ha agravado otras enfermedades. En los últimos 15 días, más de 20 personas han muerto por daños, por patologías ligadas a la chikungunya. Y él está hablando a ustedes de ébola. Voy a hablar de bioética. Por eso quiero tratar el tema del ébola desde la bioética. Miren lo que dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Lo tienen? Ahí está. Organización Mundial de la Salud tardará meses en frenar el ébola. Miren esta noticia en pequeño, ojalá la pudieran tomar, que la gente la pudiera leer. Médico, ay Dios, médico afectado de ébola, ahí está. Médico afectado de ébola supera la enfermedad. ¿Dónde? En los Estados Unidos. ¿Por qué ese médico supera la enfermedad? Porque ellos tienen la cura. La Organización Mundial de la Salud dice que tardará meses en frenar el ébola, no en curarlo, en frenarlo, en aislar el ébola. Estados Unidos cura un enfermo porque tiene la cura. Y aquí está la discusión. Las empresas farmacéuticas norteamericanas, y que no son solo norteamericanas, estoy seguro de que en Suiza y en Italia hay trabajos iguales que lo que tiene Estados Unidos. Pero están patentizadas por grandes empresas farmacéuticas. ¿Por qué no aparece hoy la ONU presionando a los Estados Unidos, presionando a Suiza y presionando a Italia para que desarrollen las vacunas y las lleven a África? Porque en África no hay con qué pagarlas. ¿Están entendiendo? Porque en África
Los países africanos no tienen con qué pagar el dinero que están pidiendo las empresas farmacéuticas por sus vacunas, por sus medicamentos. En África no hay dinero. Entienden bien el juego. ¿Cómo es que el mundo juega? ¿Cómo es que el poder mundial juega? Que no le importa la vida. Es Estados Unidos, el país que año por año está viviendo los países por derechos humanos. Los derechos económicos de los seres humanos no son derechos para los países ricos. Ahora se puede entender por qué el presidente Mujica dice que si a él le dan el Nobel de la Paz no lo va a buscar, porque el mundo vive una locura. Es de bioética, es de la vida de seres humanos, pero como son africanos, eso no son vidas. Estas son estadísticas. Estados Unidos tiene la cura para el ébola, y la tiene Italia, y la tiene Suiza. Laboratorios italianos y laboratorios suizos tienen la cura del ébola. Pero los que se enferman no pueden pagar los medicamentos. Quienes se enferman con ébola es en países africanos. Es en países africanos. Y esos africanos no tienen con qué pagar esos medicamentos. Por eso merecen morir. Así es el poder. El poder no juega la moral. Miren cómo la ONU, que para los países pequeños usa presiones, carece de presiones. Ni siquiera los 5 países con poder de veto son capaces de pronunciarse con relación a esto, en el mismo seno de la ONU. Ni China, ni Inglaterra, ninguno de esos países, ni Francia, ninguno se pronuncia. Ninguno de los que tiene poder de veto se pronuncia. Rusia, ni China, ni Francia, ni Inglaterra, nadie le dice a Estados Unidos, mira, no podemos permitir que más gente muera en África. Y Obama fue a África, a una cumbre africana, y allá se presentó, y China quiere a África, quiere negocio con África, y Rusia quiere negocio con África, pero no quieren el ébola. Los socialistas chinos quieren negocio con África, pero no quieren el ébola. Los rusos quieren negocios con África, pero no quieren el ébola. Quieren al África sin el ébola. Para que ustedes entiendan el doble estándar, el doble discurso, el doble mensaje que tiene el poder político del mundo. Es por eso que les traje este tema. Para que ustedes vean cómo es la política de descarnada. Que la política no tiene sentimientos, sino necesidades y conveniencias. Que así es que juega la política, a las conveniencias y a lo que necesita el poder. Si el poder necesita una sociedad corrompida, se ríe con esa sociedad corrompida. Si el poder necesita un continente entero muerto por ébola, deja que ese continente entero se muera y no le produce ningún efecto. Así es el poder político. Y entiéndanlo. Y por eso tratamos los temas políticos como lo tratamos aquí. De frente. Porque la política es agria y áspera. La política no es poesía, ni es estética. Es política. Y así juega la política. No le importa quién muera cuando no le conviene. Si le conviniera a Estados Unidos en África que no muriera gente por ébola, ya nadie hubiera muerto. Pero le conviene al poder que muera gente
por ébola y que hay ese miedo, porque con ese miedo es que se puede vender la vacuna. Con ese miedo es que se puede vender los medicamentos. Entiéndanlo así. Entiéndanlo así. Y miren a su alrededor. Y miren a los políticos así. Miren a los políticos así. Para que puedan entender qué es lo que nos pasa y por qué las cosas en la cotidianidad nuestra se vuelve cada día peor. Es ese poder. Es ese poder político y social el que nos tiene cercados permanentemente, que no juega. Por eso tenemos a Ecuador donde está, tenemos a Bolivia donde está y tenemos a Venezuela donde está. Por eso tenemos a Brasil donde está hoy, con presidentes que han podido llegar porque se ha roto la ecuación del poder, tanto en Ecuador como en Bolivia y en Brasil. En Venezuela sigo diciendo que es el peor ejemplo. Nos veremos esta tarde a las 5.